¿Qué tal? Bienvenidos a Tertulia Teológica, bienvenidos a este nuevo video con un título un poquito sugerente, un poquito sugestivo, pero también un poquito de lo de siempre. Sí, ya sé que quizás es un tema muy gastado, es un tema que se platica de cuando en cuando, pero por alguna razón siempre sale la misma duda o quizás la misma retórica o la misma idea o el mismo diálogo de poner en contra la religión y la relación, y en muchas ocasiones nos colocan a frente de nosotros esta decisión que debemos de tomar. Si nos vamos a seguir aferrando a la religión que nos ata en los dogmas antiguos, o si nos vamos a liberar para poder entrar en una relación más plena con nuestro Señor. Pero ¿será acaso que esto es cierto? ¿Será acaso que realmente existe esta lucha de conceptos entre estas dos ideas? ¿O será que no? Entrando en materia, para poder entender estas dos ideas o estos dos conceptos, quizás es la manera más fácil de poder redescubrir, si así es necesario, la idea, el concepto de las palabras es a través de su etimología, es decir, poder investigar de dónde provienen las palabras, cuál era su significado original, cómo es que tienen la forma que ahora tienen. Y eso nos arroja luz, porque muchas veces el uso que le damos a una palabra en nuestro contexto contemporáneo quizás dista un poco del significado original, pero aún mantiene sus raíces y nos permite tener una visión un poco más amplia y quizás poder tener esta idea más completa, ¿no?, del significado de la palabra. Cuando vamos a San Google e investigamos cuál es la etimología de la palabra relación, básicamente lo que encontramos es la acción de llevar una cosa otra vez. Tiene que ver esta palabra en su sentido original con esta conexión que existe entre dos cosas. Podríamos pensar o imaginarnos lo siguiente. Imagina que tienes un amigo que tristemente es fan de la América y tiene todo tapizado de la América, su carro de la América, las colchas de su cama de la América, las cortinas, hasta las calcetas las tiene de la América. Y tú identificas a tu amigo con el Club América. Y cuando tú vas a una tienda y ves quizás una gorra de la América, tú piensas en tu amigo, y porque ya lo relacionas. Hay una relación entre este ente que es tu amigo y este ente que es el Club América. Y esta identificación que haces de estos dos conceptos, estas dos ideas, o en este caso tu amigo y la cosa que es el Club América, es esta relación que existe. La una cosa lleva a la otra y la otra cosa lleva a la otra. Tú piensas en tu amigo, tú piensas, este man es fan del Club América. Cuando tú ves algo del Club América, tú piensas, este es el club del cual mi amigo es fan. Entonces, la idea de relación, al menos en su etimología original y la forma en que usualmente se utiliza, aunque quizás no reflexionamos en eso, es que se describe esta relación íntima que une una cosa o relaciona, para la redundancia, una cosa con la otra, o identifica la cosa con la otra cosa o el ser con el otro ser. Por eso cuando hablamos de relación, primariamente estamos hablando de esta identificación que existe entre dos o tres o más cosas o personas o conceptos que nosotros podamos idear. Ahora pensemos en la etimología de la palabra religión. Igual si vamos a San Google vamos a encontrar que tiene que ver con religare, tiene que ver con unir, tiene que ver con atar, pero de una forma fuerte, íntima, que realmente supera a otro tipo de unión, especialmente en el contexto religioso. Obviamente se refiere a una unión o una atadura o una ligación con Dios. Casi se habla de una sublimación entre el adorador y el ser adorado, entre el hombre y su Dios, una sublimación, una unión en el que ya no es solamente el hombre que adora a Dios, sino sale una cosa distinta que sí tiene aún las características o quizás distintivos de un ser humano, pero ya está en otro plano porque se le suman o se le adjudican aquellos valores o aquellos atributos o aquellas características que pueden ser compartidas por Dios para este ser humano. Y entonces podríamos decir
que el resultado de la religión es este hombre que está unido fuertemente a su Dios, que ya no es un simple ser humano, sino que es un ser humano que ha sido conectado con su Dios y ahora tiene ciertas características, ciertos atributos o cierto modo de vida que lo hace distinto a la persona no religiosa o secular. Ahora, démosle 2 segundos a estas palabras y tratemos de poder darle vuelta en nuestra mente. Nos vamos a dar cuenta que en realidad no hay un choque de conceptos o de ideas, al menos etimológicamente, entre la religión y la relación. Al contrario, pareciera que tienen cierta conexión, porque en el fondo de la idea de religión y en el fondo de la idea de relación existe esta idea de conexión, de unidad, de sublimación, de identificación de una cosa con la otra. Pero la idea de relación es mucho más general, es decir, relación se puede utilizar en muchos contextos, con muchos tipos de relación, tanto relaciones sociales, relaciones conceptuales, etc. Pero el concepto de religión, que también tiene estas mismas ideas de la relación, es mucho más particular porque se enfoca principalmente en el aspecto relacional entre el adorador y el ser adorado. Y eso es un punto clave que ya nos ayuda a dilucidar que en vez de que haya esta lucha de conceptos o de ideas, en realidad hay cierta unión, o al menos cierta, podríamos decir, no quiero decir relación para no estar repitiendo a cada rato relación, pero sí hay cierta unidad de conceptos, al menos en su sentido básico. Dejando a un lado las etimologías, podemos reflexionar en la forma en que normalmente usamos la palabra relación y la palabra religión. Por ejemplo, cuando hablamos de relación, y ahora por lo que estamos hablando, vamos a centrarnos en las relaciones interpersonales, usualmente nos referimos al modo o al tipo o la forma de interacción que existe entre 2 o más personas. Por ejemplo, imagínate que vas con tu amiga o con tu amigo, vas caminando en la calle, quizás van platicando, van felices y se encuentran con algún fulano y entonces los ve felices y les pregunta: oigan, ¿y ustedes qué son? O quizás les puede preguntar: ¿son ustedes novios? Y quizás en ese momento pasa por tu mente el deseo de que esa persona diga: sí, somos novios, pero no va a pasar porque es forever alone. Lo que esta persona te está preguntando a ti, lo que este fulano te está preguntando a ti es: ¿qué tipo de relación tienen? ¿Cuál es la dinámica que hay entre ustedes dos? Porque no es lo mismo tener una dinámica interpersonal de amistad, una de noviazgo, incluso de hermanos o de primos. Y si una persona no especifica el tipo de relación, se puede confundir, se puede malentender, incluso cuando no hay una delimitación de qué tipo de relación hay. En la experiencia del ser humano hay muchos tipos de relaciones. Hay relaciones parentales entre los padres y los hijos, hay relaciones maritales entre esposos, hay relaciones de amistad, pues entre amigos obviamente, hay relaciones laborales entre compañeros de trabajo, jefes, quizás superiores o quizás la gente que está debajo o que está bajo tu responsabilidad, en fin. Muchos tipos de relaciones y cada una de esas relaciones tiene dinámicas. No es la misma forma en que tú te relaciones con tu compañero de trabajo, con la forma en que te relacionas con tu amigo, o en la forma en que te relacionas con tu hijo, o en la forma en que te relacionas con tu esposa o con tu esposo. Sí son relaciones, pero tienen distintas dinámicas, tienen distintos contextos, se usa un lenguaje distinto, incluso uno se comporta distinto y se viste distinto cuando uno quizás va al trabajo, cuando uno va a una cita con la esposa, cuando uno va con una salida con sus amigos, o acompaña a los hijos quizás a jugar al parque. Es decir, cada tipo de relación tiene cierta dinámica, tiene un cierto juego de palabras o ideas. Lo que quiero decir es que la relación en sí o las relaciones en sí son muy generales, pero también tienen sus particularidades. Si tomamos esto y ahora regresamos al asunto de la religión y pensamos usualmente ¿a qué se le llama una persona religiosa? ¿Qué decimos nosotros cuando hablamos de una persona religiosa? Usualmente cuando nosotros hablamos de una persona religiosa, nos estamos refiriendo a una persona que usualmente hace cosas que se asocian al culto o a la praxis religiosa.
ir a la iglesia, estudiar la Biblia, orar, ayunar, incluso vestirse de una forma o comer de alguna otra forma, hablar, adorar. Todas estas cosas que esta persona hace que hacen que lo podamos catalogar como una persona religiosa, en realidad son modos en los que esta persona se está relacionando con el ser a quien él adora. La persona religiosa hace y vive de una forma religiosa porque entiende y espera que de esa forma él se pueda acercar y se pueda relacionar con el Dios a quien él adora. La persona va a la iglesia porque espera encontrarse con Dios, la persona ora porque piensa hablar con Dios, la persona lee su Biblia porque espera escuchar la palabra de Dios, la persona va y hace obra misionera y hace obra de caridad porque es lo que espera o lo que él cree que su Dios espera de él. La persona religiosa es la persona que mantiene esta actividad de conexión con Dios, que es, al final de cuentas, una relación. Es decir, la persona religiosa es la persona que tiene una relación distinta con Dios o una relación íntima con Dios. Si nosotros tomamos en cuenta lo que mencioné hace un momento de los diferentes tipos de relaciones interpersonales y pensamos en el Dios que adoramos, en mi caso yo soy cristiano, yo adoro al Dios de la Biblia. Y nosotros encontramos que en la Biblia hay diferentes títulos que Dios se da a sí mismo para poder ejemplificar la relación que tiene con nosotros. Por ejemplo, Él dice que Él es nuestro pastor, nosotros somos las ovejas, Él es el rey, nosotros somos sus siervos, Él es nuestro creador, nosotros somos sus criaturas, Él es nuestro salvador, nosotros somos los salvados, Él es nuestro Señor, nosotros somos los dulos. Incluso se dice de forma alegórica obviamente, pero también tiene mucho que ver que Él es el esposo y nosotros somos la esposa, es decir, la iglesia. Es decir, en la Biblia tenemos una pletora de términos, de ideas y metáforas que tratan de ejemplificar la relación que Dios tiene con nosotros. Pero no podemos nosotros tomar de forma independiente cada una de estas ideas y solamente enfocarnos a eso. Es decir, no podemos decir solamente Dios es mi Padre, porque yo me relaciono con mi Padre terrenal de una forma de la que yo no me podría relacionar al 100% con Dios, es decir, de la forma idéntica, porque aparte de mi Padre, también es mi Señor. Se dice que Él quiere tener una relación de amistad con nosotros, una amistad filial también. Bueno, yo tengo mis amigos, pero la forma en que yo me relaciono con mis amigos no puede ser idéntica a la forma en que yo me relaciono con Dios, porque aparte de que es mi amigo, quiere ser mi amigo, bueno, también es mi creador. Es cierto que Dios dice que es nuestro pastor, nosotros somos la oveja, pero la forma en que yo me relaciono con mi pastor no es la misma o no puede ser idéntica a la forma en que yo me relaciono con Dios, porque aunque es mi pastor, también es mi salvador. Es decir, la religión o la idea de religión encierra todos estos conceptos y se nos presenta a nosotros como la forma en la que nosotros nos debemos de relacionar con Dios. Es decir, la forma en que nosotros nos relacionamos con Dios es una forma religiosa. No es una forma simplemente parental, no es una forma simplemente de rey y siervo, es una relación religiosa. Y de cualquier forma, a la forma que tú lo entiendas obviamente, pero a la forma en que tú te relacionas con Dios, aunque tú seas quizás escéptico de las instituciones o quizás no te agrade algunas cosas quizás de las iglesias o X cosas, yo qué sé. Pero la forma en que tú te relacionas con Dios es una forma religiosa. Por eso es que cuando uno quizás ve que alguien coloca esta dicotomía, cuando se pone a pensar en esos conceptos, uno puede darse cuenta que o una de dos, o no entienden lo que es una relación o no entienden lo que es la religión, porque es la única forma en la que uno puede intentar colocar estos dos conceptos en cada esquina del ring para que se peleen. Al final de cuentas están apuntando a lo mismo, pero la religión es particular o es de forma centrada en la forma en que nosotros nos relacionamos con Dios. Pero bueno, la realidad es que sí existe un sentido negativo generalizado hacia la idea o concepto de religión, especialmente en los más jóvenes. Ni que yo estuviera viejo, ¿no? Y creo yo que en cierto punto es justificable.
porque es cierto que se han hecho muchas cosas malas en nombre de la religión. Se han hecho cosas viles, se han promovido guerras, la religión o la idea religiosa se ha utilizado para justificar la esclavitud, para poder justificar quizás la discriminación y muchas otras cosas viles y horrendas. Pero eso no significa que la religión per se o en sí misma sea negativa. Regresemos a las relaciones interpersonales. Pensemos en el matrimonio. En México, más o menos, el índice de divorcios ronda como 31 matrimonios de cada 100 se divorcian. Eso sin contar quizás casos de violencia intrafamiliar, abandono familiar y muchas otras cosas que ocurren en el matrimonio. Si alguien ve las estadísticas, ¿será que nosotros podríamos decir, bueno, esto significa que el matrimonio es malo o es inmoral o es indeseable? No. Yo no veo cómo podríamos concluir en eso. Lo que sí podríamos decir es que hay hombres y mujeres que han pervertido estas relaciones interpersonales, ya sea por su egoísmo, ya sea por su ceguera, ya sea por su torpeza, el motivo que uno quiera colocar, y ha hecho que estas relaciones, que en sí mismas son buenas porque es como decía hace un momento, es la forma en que nosotros nos relacionamos, es la dinámica que nosotros tenemos, pero al pervertirlas, al darles un mal uso, eso se traduce en afecciones, en dolor, en males que afectan a la persona. Lo mismo pasa en la religión, en las relaciones religiosas con Dios. Hay personas que dicen tener una relación religiosa con Dios, pero han abusado de esta conexión o esta relación que hay con Dios, han hecho mal uso, han hecho cosas malas, pero eso no significa que la religión sea mala. Lo que significa es que hay personas malas que hacen mal uso de la religión, hacen mal uso de este concepto, abusan de esto y entonces producen males indeseables que deben y tienen que ser condenados. Nosotros, claro, podemos entender que hay este rechazo, pero también podemos entender, creo yo, que podemos hacer buenas distinciones para no irnos a extremos. Pero lo que sí quisiera apuntar es que hay un peligro en comprar esta idea de que la religión en sí es mala, porque si nosotros le colocamos a la palabra religión esta etiqueta de malo, no solamente estamos refiriéndonos a la palabra religión, sino a todo lo que conlleva, y que es lo que acabamos de mencionar en el video. Y si la palabra y todo lo que conlleva es malo, entonces nosotros estamos colocándole a esta relación especial que deberíamos de tener con Dios este halo de indeseabilidad o de rechazo. Y si esto pasa o si esto se compra, entonces tenemos que sustituir la relación que tenemos con Dios, es decir, quitamos el aspecto religioso, pero algo tiene que estar allí porque nos tenemos que relacionar con Dios. Podemos colocarle quizás un simple amigo, un simple padre, un simple ser que nosotros admiramos, esperamos que nos haga bien, pero se pierde este sentido. Y si quieren ver un ejemplo de cómo una persona se relaciona con Dios de una forma meramente terrenal, humana, secular, pueden ver por ejemplo los memes que hace Mistiliches Teológicos. Así que allí lo tienen. Esta es mi apreciación de esta aparente disputa que hay entre estos dos conceptos. Hay muchas cosas que quizás pudiéramos agregar, pero considero que es lo más relevante. Si tú quizás tienes algún comentario, estás o no estás de acuerdo, me gustaría leerte en la cajita de los comentarios. Y bueno, ojalá que esto nos ayude a ser más cuidadosos y no comprarnos lo que cualquier influencer cristiano diga allí en sus historias de Instagram, aunque hable bonito. Tengamos cuidado y podamos nosotros ser un poquito más críticos a la hora de poder escuchar y aceptar lo que se comparte en redes. Bueno, nos vemos en la siguiente. Dios los bendiga y hasta luego.